A medida que sigues avanzando en el camino que Dios ha diseñado para tu vida, comienzas a percibir una transformación interna que supera cualquier explicación humana. No se trata de un cambio repentino ni superficial, sino de un proceso que surge desde lo más profundo del corazón. Las cargas que antes parecían imposibles de levantar se vuelven más ligeras cuando decides entregarlas por completo al Señor. No porque desaparezcan instantáneamente, sino porque ahora se encuentran bajo el cuidado de quien tiene dominio absoluto sobre todo lo visible y lo invisible. La vida continúa presentando situaciones que desafían tu estabilidad, pero tu reacción ya no es la misma. Antes te paralizaban, ahora te fortalecen. Antes te confundían, ahora te revelan cuánto ha crecido tu dependencia en Dios. Hay un equilibrio nuevo que se forma dentro de ti, una seguridad que no se tambalea, una serenidad que brota de la confianza en el Dios que camina a tu lado. Esa fortaleza no surge de tu voluntad, sino del Espíritu que trabaja cada día en tu interior, moldeando tu carácter para que puedas enfrentar lo que viene con determinación y esperanza. El mundo intenta presionar tu mente con pensamientos de duda, temor e inseguridad. Sin embargo, empiezas a distinguir entre la voz que te impulsa y la que te detiene. La voz de Dios te dirige con claridad, aun en los silencios. Su presencia se manifiesta sin necesidad de palabras, porque has aprendido a reconocer su guía incluso en los detalles más pequeños. Esa sensibilidad espiritual no se construye en momentos cómodos, sino en temporadas donde la fe se vuelve la única luz disponible. Pero es justo allí donde la confianza crece de manera más profunda. Con el paso de los días, aprendes que la fuerza divina no solo te sostiene en los momentos difíciles, sino también en los momentos de crecimiento. El Señor te equipa para enfrentar nuevas responsabilidades, nuevos desafíos, nuevas etapas. Lo hace con paciencia, con amor, con precisión. Nada de lo que atraviesas es un error, cada experiencia se convierte en un ladrillo más en la estructura que Él está edificando dentro de ti. Hay lecciones invisibles detrás de cada reto, y aunque no siempre las comprendas al instante, más tarde descubres su propósito. El corazón humano tiende a aferrarse a lo que conoce, a lo que puede controlar. Pero la fortaleza que Dios produce te libera de esa necesidad de dominarlo todo. Te enseña a confiar sin ver, a avanzar sin certezas humanas, a descansar sin necesidad de tener cada detalle resuelto. No se trata de falta de responsabilidad, sino de reconocer que no eres tú quien sostiene la vida, sino Dios. Cuando aceptas esa verdad, la ansiedad pierde fuerza, la preocupación se debilita y la fe ocupa el lugar que siempre debió tener. Dios continúa revelándote que su fuerza no se limita a momentos extraordinarios, también está en lo cotidiano. En el despertar de cada mañana, en la energía para cumplir con tus tareas, en la sabiduría para tomar decisiones, en la calma para enfrentar lo inesperado. Cada día trae su propio nivel de desafío, pero también trae la provisión exacta para superarlo. No te deja enfrentar nada sin antes equiparte. No te envía a ninguna batalla sin darte las armas necesarias. Él te prepara incluso cuando no te das cuenta. Mientras sigues creciendo espiritualmente, empiezas a notar que ya no reaccionas con la misma intensidad a situaciones que antes te desbordaban. Algo dentro de ti ha cambiado. Tu espíritu se ha fortalecido, tu mente se ha aclarado y tu confianza se ha afirmado. No porque seas más fuerte por ti mismo, sino porque la presencia de Dios ha tomado un lugar más profundo en tu vida. Su paz se vuelve un escudo, su sabiduría se vuelve guía, su poder se vuelve fundamento. Ya no caminas temiendo cada paso, sino con la seguridad de que no estás solo. Hay días en los que la vida parece tranquila y otros en los que todo se vuelve más desafiante. En ambos, la fuerza de Dios se manifiesta. En la calma te permite avanzar con gratitud, en las dificultades te permite resistir con valentía. Aprendes que la estabilidad no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante del Señor. Él es quien te da firmeza cuando todo se sacude, quien te da luz cuando todo parece oscuro, quien te da esperanza cuando el panorama se vuelve incierto. El alma se fortalece cada vez que decides confiar en las promesas divinas. Esa confianza no surge de un optimismo falso, sino del conocimiento profundo de quién es Dios.
Él no miente, no falla, no abandona. Su fidelidad no depende de tus emociones ni de tu comportamiento, es parte de su naturaleza. Cuando construyes tu vida sobre esa verdad, todo adquiere una perspectiva diferente. Los obstáculos dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades. Los desafíos dejan de ser temores y se convierten en escenarios donde la gracia se manifiesta de formas inesperadas. La fortaleza espiritual también te enseña a soltar, a liberar lo que pesa, a renunciar a lo que hiere, a dejar ir lo que ya no pertenece a tu propósito. No es un acto de debilidad, es una demostración de confianza. Al soltar, reconoces que Dios sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Él no quita nada sin razón, y nunca permite vacíos que no tenga intención de llenar. Cada renuncia abre espacio para algo mayor, algo más profundo, algo más alineado con el diseño que Él tiene para ti. También aprendes a caminar con gratitud. No una gratitud superficial, sino una que reconoce la mano de Dios incluso en los detalles más pequeños. Agradeces por lo que tienes, por lo que superaste, por lo que aprendiste y por lo que aún está en proceso. Agradeces porque sabes que cada día es una muestra de su misericordia. La gratitud abre puertas que la queja nunca podría abrir. Fortalece el espíritu, renueva la mente y aumenta la sensibilidad para percibir la acción divina en cada situación. Con el tiempo descubres que Dios no solo te fortalece para resistir, sino también para construir. Te impulsa a crear, a avanzar, a trabajar, a desarrollar lo que puso en tus manos. No te llamó para vivir una vida limitada por el temor, sino una vida guiada por su visión. Esa visión te lleva a romper barreras mentales, a superar patrones antiguos, a dar pasos que antes te parecían demasiado grandes. Pero ahora no caminas solo, caminas sostenido por la fuerza que Él colocó dentro de ti. Tu carácter se vuelve más firme. Tu fe se vuelve más profunda. Tu visión se vuelve más clara. Ya no buscas validación en el exterior, porque tu identidad está afirmada en Dios. Ya no dependes del reconocimiento ajeno para sentir valor, porque sabes que fuiste creado con propósito y destinado para un camino específico. Esa seguridad no te vuelve orgulloso, te vuelve estable. Te da la capacidad de avanzar sin caer en la comparación, sin desgastarte por lo que otros hacen, sin perder tiempo en lo que no edifica. Cuando el corazón restaura su confianza en Dios, las acciones comienzan a alinearse con esa confianza. Tus decisiones reflejan tu fe. Tus pasos muestran tu determinación. Tus palabras revelan lo que Dios ha sembrado en ti. No se trata de fingir fortaleza, sino de manifestar lo que el Señor ha construido. La transformación interior produce frutos que se ven, se sienten y se comparten. Otros pueden notar el cambio, pero tú sabes que no es mérito propio, sino obra de la gracia. Dios te recuerda constantemente que no estás solo. En cada desafío, Él está contigo. En cada avance, Él te impulsa. En cada caída, Él te levanta. En cada logro, Él te acompaña. La certeza de su presencia te da una valentía que no proviene de la razón, sino del Espíritu. Esa valentía te permite enfrentar caminos desconocidos, tomar decisiones importantes y avanzar hacia un futuro que Él diseñó pensando en tu bienestar. La fortaleza divina no se agota. No se pierde. No disminuye. Se renueva día tras día cuando permaneces cerca de Dios. Mientras sigues caminando bajo su guía, descubres que ninguna dificultad es definitiva, ninguna prueba es eterna, ninguna pérdida es el fin. Todo forma parte de un proceso más grande, más profundo, más perfecto de lo que puedes ver. Y aunque algunas temporadas duelan, ninguna tiene el poder de destruirte, porque está sostenido por una fuerza que proviene de lo alto. Tu historia continúa desarrollándose con sentido, con propósito, con dirección. No avanzas por inercia, avanzas porque Dios te impulsa. No progresas solo por esfuerzo propio, progresas porque Él abrió caminos, te dio sabiduría, te fortaleció en la batalla, te sostuvo en el cansancio. Cada día es una nueva oportunidad para ver su fidelidad manifestarse en áreas que aún estás construyendo. Y así sigues caminando, con pasos firmes, con la mirada enfocada, con el corazón dispuesto a seguir creciendo.
No porque todo sea perfecto, sino porque Dios es tu fuerza, y mientras Él sea tu sostén, nada podrá derribarte. A medida que sigues avanzando en el camino que Dios va definiendo, percibes cómo la fortaleza espiritual se vuelve un elemento esencial en cada paso. Esa fortaleza no surge de un deseo momentáneo ni de una emoción pasajera, sino de una relación constante con aquel que te sostiene cuando nadie más puede hacerlo. Cada experiencia vivida, cada situación superada y cada instante donde elegiste confiar en lugar de rendirte ha ido moldeando una fe que ahora se afirma con más claridad. Lo que antes te hacía retroceder ahora te impulsa hacia adelante porque aprendiste que no dependes de tus capacidades, sino de la gracia que te cubre. Los pensamientos que antes generaban peso en tu interior van perdiendo influencia. No porque hayan desaparecido, sino porque la luz de la verdad divina ha ido ocupando el espacio que antes les pertenecía. Lo que antes te preocupaba al extremo ahora se enfrenta con una serenidad distinta, alimentada por la convicción de que Dios está involucrado en cada detalle. El corazón deja de reaccionar con desesperación ante lo inesperado y comienza a encontrar calma en la presencia constante del Señor. Esa transformación no es inmediata, pero se vuelve evidente cuando comparas quién eras antes con quien estás siendo ahora. En muchas ocasiones, la vida continúa presentando escenarios que parecen demasiado grandes para enfrentarlos. Sin embargo, cada desafío revela una nueva faceta de la fortaleza que Dios está construyendo dentro de ti. Aprendes que la verdadera fuerza no se encuentra en evitar las pruebas, sino en permanecer firme cuando llegan. La seguridad nace de la confianza en que Dios cuida de ti en cada instante. No hay momento en el que su atención se aparte ni situación que lo tome por sorpresa. Esta certeza te da una perspectiva diferente de la adversidad, porque ya no la ves como un enemigo invencible, sino como un escenario donde la fidelidad divina vuelve a manifestarse. El proceso de crecimiento espiritual continúa modelando tu manera de pensar. Cada pensamiento negativo que antes se instalaba sin resistencia, ahora encuentra una barrera construida por la verdad que has ido aprendiendo. La fe no se convierte en una teoría, sino en una herramienta práctica para enfrentar la jornada. La oración deja de ser un acto ocasional y se vuelve un hábito que fortalece tu interior. Empiezas a comprender que no puedes avanzar sin alimentar tu espíritu, así como no puedes vivir sin respirar. Dios se convierte en la fuente a la que acudes para ser renovado, no solo en tiempos difíciles, sino en cada día de tu vida. La transformación también se refleja en tus decisiones. Ya no buscas la aprobación de quienes te rodean para sentirte seguro, porque tu identidad se afirma en lo que Dios ha dicho sobre ti. La opinión externa ya no dicta tu valor ni determina tu camino. La estabilidad interior comienza a fortalecerse cuando entiendes que no necesitas cargar con expectativas ajenas, sino caminar bajo la guía del Señor. Él sabe lo que necesitas, lo que puedes enfrentar y lo que aún no estás listo para recibir. Su sabiduría supera cualquier análisis humano, por eso aprender a confiar en ella se convierte en una prioridad. Mientras continúas avanzando, descubres que hay áreas internas que Dios sigue restaurando. Algunas heridas que pensaste haber superado resurgen para ser tratadas con más profundidad. No como un retroceso, sino como una oportunidad para sanar completamente. Dios no deja grietas sin reparar, Él restaura de manera completa porque su intención no es solo aliviar el dolor, sino transformar el corazón. Cada proceso tiene un propósito, aunque no siempre se comprenda al principio. Pero con el tiempo, entiendes que cada etapa te lleva a un nivel más profundo de madurez espiritual. También percibes que la fuerza divina te capacita para enfrentar no solo las dificultades externas, sino las internas. Los pensamientos que buscan desanimarte encuentran oposición en la fe que ha sido formada dentro de ti. La fortaleza ya no es solo resistencia, sino claridad emocional y espiritual. Te permite evaluar las situaciones con calma, discernir lo que viene de Dios y lo que no, y escoger caminos que antes te parecían imposibles. Esto no se debe a una habilidad natural, sino al crecimiento que Él produce en ti cuando decides permanecer cerca de su presencia. Con el paso de los días, la visión personal comienza a ampliarse.
Dios te muestra posibilidades que antes no visualizabas porque tu corazón estaba limitado por pensamientos de inferioridad o temor. Ahora descubres que hay más dentro de ti de lo que creías, porque Él mismo ha depositado dones, talentos y capacidades que estaban esperando ser activados en el momento adecuado. Cada avance se convierte en una confirmación de que Dios te prepara con intención. Él no improvisa, todo lo que hace tiene un propósito específico y perfecto. El alma empieza a comprender que la verdadera fortaleza no consiste en no sentir miedo, sino en avanzar a pesar de él. El miedo pierde autoridad cuando la confianza se vuelve más fuerte. Ya no determina tus decisiones ni controla tu camino. Lo observas, lo reconoces, pero no lo obedeces, porque sabes que Dios va delante de ti. Esta comprensión te da una libertad que antes no conocías. Te permite avanzar con pasos firmes, aun cuando el camino parezca incierto. La seguridad no proviene del panorama, sino de aquel que te guía en él. A medida que el tiempo avanza, también notas que tu manera de afrontar las pérdidas ha cambiado. Antes te derrumbaban completamente, ahora te duelen, pero no te destruyen. No porque el corazón se haya endurecido, sino porque la fortaleza espiritual te permite entender que hay propósitos que superan tu entendimiento. Dios sostiene incluso cuando algo se rompe. Él acompaña incluso cuando algo desaparece. Él restaura incluso cuando algo se desgasta. Y esa seguridad te permite atravesar temporadas difíciles sin perder la esperanza. El crecimiento espiritual también se observa en la forma en que soportas la espera. La paciencia deja de ser un desafío insoportable y se convierte en un ejercicio de confianza. Aprendes a valorar los tiempos de silencio como parte del proceso y no como un abandono. Comprendes que Dios no se apresura ni se retrasa, sino que obra con una precisión perfecta. La espera se transforma en un espacio donde el alma aprende a descansar, a escuchar, a prepararse para lo que viene. Y cuando la respuesta llega, entiendes por qué no podía venir antes. La fortaleza divina también influye en tu relación contigo mismo. Aprendes a perdonarte, a tratarte con más compasión, a reconocer que estás en un proceso donde Dios no exige perfección inmediata, sino disposición genuina. Ya no te defines por tus fallas ni te castigas por tus errores. Ahora ves tu vida como una obra en manos del Creador y confías en que Él está moldeando cada aspecto, incluso aquellos que a veces te frustran. Esta comprensión trae paz y libera al corazón de una carga innecesaria. Con el paso del tiempo, comienzas a notar los frutos de tu crecimiento espiritual. La fortaleza interna se refleja en la manera en que hablas, en la forma en que reaccionas, en la paz que transmites y en la esperanza que compartes. No lo haces para demostrar fuerza, sino porque realmente Dios la ha producido en ti. Otros pueden ver el cambio, y aunque quizás no entiendan cómo sucedió, tú sabes que fue obra de la gracia divina actuando día tras día. La presencia de Dios continúa acompañándote en cada paso. Él sostiene tus pensamientos, afirma tu espíritu y te recuerda constantemente que no caminas solo. En cada desafío, su amor se vuelve un refugio. En cada avance, su fidelidad se vuelve evidente. Te muestra que ninguna temporada es definitiva y que cada proceso contiene una enseñanza que te fortalece para lo que viene. Él no descuida ningún detalle, porque cada parte de tu vida tiene valor para Él. La convicción se fortalece más que nunca, mientras sigas apoyándote en Dios, nada tendrá el poder de destruirte. La vida seguirá presentando desafíos, pero ninguno será mayor que el Dios que te sostiene. Podrás sentir presión, cansancio o confusión, pero no caerás, porque tu fuerza no proviene de tus recursos internos, sino de un poder que no se agota. Esa seguridad se convierte en un ancla para tu espíritu, una base firme que permanece incluso cuando todo alrededor parece moverse. El camino continúa extendiéndose frente a ti, lleno de oportunidades para seguir creciendo, aprendiendo, avanzando. No caminarás sin desafíos, pero tampoco caminarás sin respaldo. Dios seguirá guiando, fortaleciendo, abriendo puertas, cerrando otras, restaurando lo que necesita ser restaurado y construyendo lo que aún falta. Él no dejará incompleta la obra que inició en tu vida. Y así sigues adelante, con el corazón nutrido por su gracia,
con la mente enfocada en su propósito y con la certeza profunda de que, mientras Él sea tu fuerza, absolutamente nada podrá derribarte. Cuando la vida parece avanzar con un peso silencioso que oprime la fe, el corazón comienza a buscar un sostén más firme que cualquier certeza humana. No siempre se percibe en el momento, pero cada paso dado con confianza en Dios amplía el horizonte interior y fortalece la convicción de que no existe fuerza terrenal capaz de desplazar lo que Él sostiene. La historia personal se va moldeando de manera casi imperceptible, como roca esculpida por un río constante, donde la paciencia se vuelve un recurso espiritual invaluable y la perseverancia se transforma en un testimonio que inspira a otros a seguir adelante. A medida que el alma comprende que la fortaleza verdadera no surge del esfuerzo propio, sino del respaldo divino, cada desafío adopta un sentido distinto. Hay etapas donde la incertidumbre parece ocupar todos los espacios disponibles. Sin embargo, cuando se permite que la presencia de Dios ilumine cada rincón oscuro, la angustia pierde autoridad. Es en ese intercambio silencioso, entre fragilidad humana y poder eterno, donde nace un tipo de valentía que no se quiebra ante los embates del mundo. Las situaciones complejas dejan de ser amenazas y se convierten en escenarios donde la mano divina actúa con precisión. Incluso cuando la percepción humana no entiende el propósito, la fe insiste en caminar. La confianza se fortalece de una manera peculiar cuando se reconoce que Dios no exige perfección, sino entrega. La voluntad se alinea con su propósito y surge una nueva claridad sobre la identidad en Él. Ya no se depende únicamente de los propios pensamientos, ni de los cálculos que intentan descifrar el futuro, se aprende a caminar apoyado en una fuerza que no fluctúa, que no varía con las emociones ni con las circunstancias. Esa firmeza se convierte en un refugio seguro y en una plataforma desde donde se pueden enfrentar situaciones que antes parecían imposibles. El corazón experimenta una transformación profunda al comprender que cada caída puede convertirse en el inicio de algo mayor. Las heridas emocionales que alguna vez parecieron insuperables encuentran consuelo en la gracia divina. La mano que sostiene es la misma que restaura, renueva y dirige. Se aprende que el progreso espiritual no depende de cuántas veces se evitan los tropiezos, sino de cuántas veces se vuelve al Padre con humildad y determinación. La dependencia en Dios no esclaviza, libera. Produce un gozo que no se apaga, incluso cuando el entorno cambia abruptamente. Cada día guiado por su fuerza se convierte en un nuevo testimonio de la fidelidad divina. No importa cuán intensas sean las tormentas, ni cuán inciertos sean los caminos que se presentan. Cuando Dios sostiene, la caída deja de ser una amenaza. El alma se ancla en una paz que excede todo entendimiento, capaz de dar estabilidad en medio de escenarios completamente inestables. La convicción de que Él abre puertas que nadie puede cerrar se vuelve tan real que la ansiedad pierde terreno. Las preocupaciones comienzan a adoptar una nueva dimensión, porque ya no gobiernan los pensamientos, simplemente pasan a ser oportunidades para confiar más profundamente. Hay momentos en los que la mirada humana solo percibe límites. Pero cuando Dios guía, incluso lo que parece un final se convierte en inicio. La fortaleza divina es capaz de superar obstáculos que el entendimiento humano considera insuperables, y transforma caminos aparentemente cerrados en sendas llenas de propósito. La perseverancia que surge de esa confianza no es impulsiva ni desesperada, es firme, constante, paciente. El corazón aprende a mantener la calma aun cuando el panorama externo sugiere lo contrario, porque la fuerza interior ya no depende de las circunstancias, sino del Dios que las gobierna. Cada prueba enseñó a reconocer la diferencia entre avanzar en soledad y caminar acompañado por aquel que nunca falla. Esta comprensión creó una nueva manera de interpretar los desafíos. Lo que antes generaba temor ahora se observa como terreno fértil para la manifestación de la gloria divina. La presencia de Dios no se limita a los momentos de quietud, sino que se hace aún más evidente en los instantes de presión. Cuando el cansancio amenaza con derribar, Él renueva. Cuando la mente se siente saturada, Él trae claridad. Cuando los sentimientos intentan dominar, Él establece paz. Así,
el alma se acostumbra a descansar en su fuerza con la confianza plena de que nada puede derribar lo que Él levanta. La fe madura al comprender que el tiempo de Dios es distinto al propio. Las demoras no significan abandono, muchas veces implican preparación. Cada proceso tiene un propósito, y aunque no siempre es visible, la certeza interior confirma que Dios trabaja incluso en silencio. Mientras la paciencia se desarrolla, el carácter también se moldea. Lo que parecía una espera interminable se transforma en una herramienta para fortalecer la estabilidad emocional y espiritual. Así, se aprende a caminar sin prisa, pero con paso firme, sostenido por la convicción de que Dios jamás llega tarde. En el trayecto aparecen voces que intentan sembrar dudas. A veces provienen del entorno, otras, de los propios temores. Sin embargo, cuando la verdad del Señor se establece profundamente, esas voces pierden autoridad. La identidad se afirma en una roca que no se mueve, y el alma se vuelve capaz de resistir presiones que antes resultaban abrumadoras. La fortaleza que proviene de Dios no es superficial ni pasajera, es una energía espiritual que alimenta la persistencia y otorga sabiduría para discernir entre lo que impulsa el crecimiento y lo que aparta del propósito. La vida adquiere un nuevo sentido cuando se reconoce que cada respiración es un regalo divino y cada paso una oportunidad para glorificar su nombre. Las circunstancias dolorosas ya no se interpretan como castigos, sino como oportunidades para experimentar la profundidad de su amor y la amplitud de su fidelidad. Incluso los momentos donde el silencio parece prolongado sirven para comprender que Dios sostiene aun cuando no se percibe su presencia de manera evidente. Esa seguridad produce un descanso profundo y una libertad que la mente humana no puede generar por sí misma. Cada persona que atraviesa dificultades descubre, tarde o temprano, que ninguna batalla es demasiado grande cuando Dios es la fuente principal de fortaleza. La historia espiritual se edifica sobre la experiencia acumulada de victorias obtenidas a través de su poder y no del esfuerzo propio. Con el tiempo, el corazón aprende a identificar cuál es la voz del Señor entre todas las demás y a reconocer su dirección incluso en decisiones complejas. El alma se vuelve sensible a su guía y desarrolla la capacidad de seguir su voluntad con convicción, aun cuando el entorno no lo entienda. La fortaleza divina no elimina los desafíos, pero transforma la manera de enfrentarlos. Ya no se avanza con temor ni con inseguridad, sino con confianza serena. El alma comprende que Dios no permite situaciones que cedan la capacidad para soportarlas cuando se depende verdaderamente de Él. Esa certeza crea una postura interior diferente, una mezcla de firmeza, humildad y determinación. La adversidad deja de ser señal de derrota y se convierte en un recordatorio de que la presencia del Señor es más poderosa que cualquier intimidación del enemigo. Los momentos de debilidad se convierten en oportunidades para experimentar su poder obrando con intensidad. Nada fortalece tanto como reconocer la propia limitación y ver la intervención divina sosteniendo áreas que parecían a punto de colapsar. De esa experiencia surge una fe más profunda, más real, más viva. Se aprende a soltar cargas que antes se acumulaban y se entregan al Padre con la convicción de que Él realmente escucha y responde. Así, se camina con una libertad renovada, sin el peso excesivo de preocupaciones que antes parecían inevitables. Cada experiencia vivida bajo la guía de Dios añade sabiduría y visión. La madurez espiritual no llega de un día para otro, se forma a través de un diálogo constante entre la fragilidad humana y la gracia divina. Las situaciones que antes provocaban angustia ya no tienen el mismo efecto, porque el corazón reconoce que ninguna presión tiene poder cuando la fuerza del Todopoderoso sostiene el alma. La paz interior se convierte en un compañero fiel y la esperanza se mantiene firme incluso en escenarios donde otros se rinden. La vida interior se estabiliza cuando se aprende a confiar plenamente en la fuerza que proviene de Dios. La mente deja de oscilar entre temor y seguridad y se afirma en la verdad que afirma que Él es el refugio inquebrantable. Este entendimiento transforma hábitos, decisiones y prioridades. La visión se amplía y el alma se vuelve capaz de reconocer oportunidades donde antes solo veía obstáculos. La presencia divina acompaña cada paso, y la certeza de que Él conduce la historia personal otorga libertad para avanzar sin miedo.
La fortaleza espiritual se evidencia especialmente cuando el mundo intenta derribar la fe. Sin embargo, el corazón sostenido por Dios permanece firme, consciente de que ninguna fuerza terrenal puede vencer lo que Él protege. La convicción interior se vuelve tan sólida que incluso en medio de acusaciones, críticas o incomprensión, se mantiene la calma. Este tipo de estabilidad no se logra mediante técnicas humanas, es fruto directo de caminar de la mano del Padre. El alma encuentra equilibrio en su presencia y la mente aprende a descansar en la verdad de que nada es imposible para Él. Las promesas de Dios se convierten en un combustible espiritual que impulsa el avance aún en días nublados. Cada palabra divina trae vida, dirección y fortaleza. El alma se aferra a esa verdad con una intensidad que impide que las circunstancias apaguen la esperanza. Las temporadas difíciles no destruyen la fe, la purifican. Y al final de cada proceso, la luz divina brilla con más fuerza dentro del corazón. La confianza se construye día tras día, paso tras paso, decisión tras decisión. Se aprende a rendir los temores, a entregar el control, a reconocer que la vida rinde mejores frutos cuando se permite que Dios dirija cada área. La fuerza que Él otorga no solo permite resistir, sino avanzar con propósito. La valentía que nace de esa confianza produce acciones audaces, decisiones firmes y una esperanza que desborda. El alma experimenta una renovación profunda cuando deja de apoyarse en sus propias fuerzas y abraza por completo la fortaleza divina. Surge un nuevo resplandor interior, una seguridad que transforma la manera de hablar, pensar y actuar. La fe se convierte en una fuente constante de energía espiritual y la presencia de Dios se vuelve un refugio permanente. Así, la vida continúa avanzando con la certeza de que, mientras Dios sea la fuerza del creyente, ningún obstáculo tendrá poder para derribar. Las circunstancias podrán variar, las pruebas podrán intensificarse y el entorno podrá mostrar resistencia, pero nada podrá destruir lo que Él ha levantado. El alma permanece firme porque sabe que está sostenida por la mano que creó el universo. Y con esa convicción, el camino se transforma en una travesía marcada por la gracia, la esperanza y la victoria. La vida comienza a revelar nuevas dimensiones cuando el corazón decide avanzar sostenido únicamente por la fortaleza de Dios. No se trata de un cambio repentino ni de un impulso pasajero, sino de un proceso interno donde cada área del alma se reordena bajo la guía divina. La confianza madura con pasos silenciosos, y la convicción se profundiza mientras cada recuerdo, logro y herida encuentra su lugar dentro del propósito eterno. La fuerza divina empieza a manifestarse en la manera en que la mente procesa los desafíos, en cómo el espíritu responde ante la incertidumbre y en la capacidad de mantener la calma incluso cuando las circunstancias parecen desbordarse. El creyente descubre que la paz no solo se experimenta en momentos de quietud, sino también en medio de presiones intensas que antes parecían insoportables. Esa paz no proviene de estrategias humanas ni de pensamientos positivos, sino del reconocimiento profundo de que Dios permanece firme aunque el mundo entero se tambalee. Esta certeza sostiene el corazón cuando las dudas atacan y renueva el ánimo cuando las fuerzas naturales se agotan. Lentamente, las preocupaciones comienzan a perder su dominio habitual y la fe ocupa el lugar que siempre le correspondió. La fortaleza divina transforma la perspectiva. Situaciones que antes se interpretaban como amenazas ahora se observan como oportunidades para ver la mano de Dios actuar con mayor claridad. La luz interior se intensifica y el alma deja de enfocarse únicamente en lo que falta para comenzar a valorar lo que Dios ya ha hecho. Aunque la realidad externa parezca avanzar en dirección opuesta, la convicción espiritual afirma que no existe batalla imposible para el Señor. Esa convicción crece en silencio, sin necesidad de exhibirse, pero se vuelve evidente en la manera en que el creyente camina. Cada proceso vivido con Dios fortalece el carácter. La resistencia espiritual se desarrolla con profundidad cuando se aprende a apoyarse plenamente en Él y no en el resultado inmediato de las circunstancias. A veces, el dolor se convierte en un taller donde el alma se moldea. Otras veces, las demoras enseñan a confiar sin cuestionar. La paciencia deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un hábito que se manifiesta en cada pensamiento y acción.
Y mientras ese carácter se forma, la fe adquiere una firmeza que no depende de emociones, sino de comprensión espiritual. La guía divina se vuelve más evidente conforme el alma aprende a escuchar. El ruido interno se reduce, las distracciones pierden fuerza y la sensibilidad espiritual se afina. En este estado de mayor claridad, las decisiones ya no se toman por impulso, sino desde una visión más profunda que reconoce la dirección del Padre. La mente deja de buscar aprobación humana y se enfoca en agradar a Dios, incluso cuando ese camino implica sacrificios o incomodidades. La verdadera fortaleza se revela en la capacidad de mantenerse firme cuando otros retroceden, de avanzar cuando todo parece indicar que es imposible, y de confiar cuando no hay señales visibles de avance. Con el tiempo, la dependencia en Dios deja de sentirse como una limitación. Se transforma en una fuente inagotable de seguridad. El creyente comprende que no necesita demostrar su valor ni luchar con sus propias fuerzas para alcanzar lo que Dios ya ha determinado. La presión de tener que controlarlo todo se disuelve lentamente y el alma experimenta una libertad que no puede compararse con nada terrenal. Esta libertad no es irresponsabilidad ni pasividad, es un descanso profundo en el poder de aquel que sostiene el universo. Las heridas antiguas pierden su dominio. Lo que antes parecía una marca imborrable se transforma en memoria sanada. Dios no solo restaura, fortalece. A través de su intervención, el alma deja de revivir experiencias dolorosas como cargas y comienza a verlas como testimonios de su fidelidad. Así, lo que en algún momento produjo vergüenza o temor ahora se convierte en evidencia del poder transformador del Señor. Y esa evidencia alimenta la fe, porque el creyente sabe que si Dios fue capaz de sostenerlo antes, también podrá sostenerlo en lo que venga. El crecimiento espiritual se vuelve constante. La mente adquiere sabiduría para discernir entre lo que proviene de Dios y lo que intenta desviarlo. El corazón aprende a evitar comparaciones que roban paz y descubre que cada proceso individual tiene un propósito específico. Ya no se mide el avance según estándares humanos, sino según la fidelidad a la guía divina. Esa fidelidad produce estabilidad y evita caer en sentimientos de inferioridad o orgullo. Es una estabilidad que se mantiene aun cuando las emociones fluctúan, porque está basada en la verdad de que Dios permanece inmutable. A medida que se avanza, la fortaleza divina no solo sostiene, sino que impulsa. El creyente comienza a actuar con determinación renovada, consciente de que cada paso guiado por Dios tiene un impacto espiritual profundo. Las pequeñas decisiones diarias se convierten en semillas de obediencia que dan fruto abundante. La perseverancia se desarrolla de manera natural cuando la confianza en Dios se vuelve parte esencial del carácter. El alma aprende a resistir pensamientos de derrota, porque comprende que la victoria ya fue establecida por el poder divino. El entorno puede cambiar, personas pueden alejarse, oportunidades pueden cerrarse, pero la fuerza que proviene de Dios permanece intacta. Este entendimiento permite caminar sin temor a perder lo que Él ha determinado. El espíritu se entrena para mantener la serenidad ante escenarios inesperados, porque sabe que nada ocurre sin que Dios lo permita. Y si Él lo permite, también otorgará la gracia necesaria para atravesarlo. La fe madura al reconocer que incluso lo que parece negativo puede convertirse en un instrumento de crecimiento. La claridad espiritual permite identificar las tentaciones que intentan detener el avance. No siempre se presentan como situaciones malas, a veces llegan disfrazadas de opciones atractivas que desvían del propósito divino. Pero el creyente fortalecido en Dios tiene discernimiento para elegir sabiamente. Aprende a decir no cuando es necesario, sin miedo a perder oportunidades, porque confía en que Dios tiene preparado algo mejor. Esta capacidad de renunciar a lo que no edifica demuestra una madurez profunda y una comprensión sólida de lo que verdaderamente importa. La fortaleza que proviene de Dios redefine la identidad. La inseguridad se desvanece progresivamente y el alma se reviste de una confianza que no depende de logros ni reconocimiento. Esta identidad se construye sobre la verdad de que Dios llama, sostiene y capacita. No importa el pasado ni los errores cometidos, lo que define al creyente es la obra continua del Espíritu en su interior.
Esta identidad estable produce decisiones más firmes y evita depender del juicio de otros. La mirada se enfoca en agradar al Padre y no a la opinión pública. Con el tiempo, los temores pierden autoridad. Muchos de ellos surgieron por experiencias dolorosas o expectativas no cumplidas, pero cuando el alma reconoce que nada puede derribar lo que Dios sostiene, esos temores se disipan. La mente se libera de pensamientos anticipatorios que antes generaban angustia, y el corazón aprende a vivir cada día desde la confianza. La ansiedad encuentra resistencia en la verdad divina, y la preocupación constante empieza a transformarse en oración persistente. El propósito se vuelve más nítido. El creyente descubre que cada habilidad, cada experiencia y cada lucha tienen un lugar dentro del plan de Dios. La combinación de lo vivido permite una comprensión más profunda del porqué y el para qué de cada etapa. Esta claridad aporta dirección y evita desperdiciar energía en caminos que no conducen al destino diseñado por el Señor. El tiempo se vuelve más valioso y se emplea con mayor sabiduría. La vida interior deja de ser un caos y se ordena bajo la guía divina. La fortaleza divina no solo impacta el ámbito espiritual, sino también las emociones. La sensibilidad se equilibra con sabiduría y el corazón aprende a expresar sentimientos sin dejar que dominen la realidad. La estabilidad emocional se desarrolla cuando se entiende que el valor no proviene de ser fuerte en uno mismo, sino de tener a Dios como sostén. Esta estabilidad permite enfrentar críticas, rechazos o malentendidos sin caer en desesperación, porque la identidad ya no está anclada en la aprobación humana. La mente se llena de pensamientos edificantes. La palabra divina comienza a ocupar un lugar central en las decisiones. Los versículos ya no se leen solo como consuelo momentáneo, sino como anclas que mantienen firme el espíritu ante cualquier tormenta. Cada promesa se convierte en una declaración de fe. Cada enseñanza se transforma en una guía práctica. La vida se alinea con principios espirituales que producen resultados duraderos. Y el alma experimenta una transformación profunda que impacta a quienes rodean al creyente. La fortaleza de Dios permite avanzar incluso cuando el camino se vuelve estrecho. No siempre se presentan señales visibles de progreso, pero la guía del Espíritu confirma que cada paso tiene sentido. La perseverancia se vuelve una aliada constante, y el corazón aprende a valorar cada momento de crecimiento, por pequeño que parezca. La madurez espiritual se construye sobre la constancia, y esa constancia se sostiene sobre la convicción de que Dios nunca abandona. La gracia divina provee descanso en medio del esfuerzo. Aunque las responsabilidades aumenten o los desafíos se intensifiquen, la carga no se siente insoportable porque Dios sostiene cada área. El alma aprende a reconocer su ayuda en detalles cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Esta sensibilidad espiritual alimenta la gratitud y produce un gozo constante que no depende de logros visibles. La alegría se convierte en una manifestación natural de la presencia divina. Las batallas internas disminuyen mientras el espíritu se fortalece. La voz del enemigo pierde influencia, porque la verdad divina la desarma. Las mentiras que antes parecían creíbles ya no tienen impacto, porque la fe ha construido un escudo impenetrable. La mente se alimenta de esperanza, la voluntad se fortalece y la determinación se renueva constantemente. El creyente se vuelve más consciente de su autoridad espiritual y aprende a ejercerla con sabiduría. Al final, la fortaleza divina se convierte en un estilo de vida. No es un recurso utilizado solo en tiempos difíciles, sino una postura permanente. Cada día se convierte en una oportunidad para experimentar más de la gracia y la fidelidad de Dios. Y la convicción se hace inquebrantable: cuando Él es la fuerza, nada puede derribar al creyente. Los vientos podrán soplar, los desafíos podrán presentarse, pero el alma permanecerá firme porque está sostenida por la mano más poderosa del universo.